Gracias por su compañía. Y es momento de una nueva entrevista. La semana pasada, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancionó varios proyectos de ley y algunos tienen que ver directamente con el Ministerio de Trabajo. Para explicarnos en detalle qué consisten aquellas leyes, se encuentra ya con nosotros el viceministro de Trabajo, Roger Tejada. Bienvenido a Next Noticias. Muchas gracias, Made, muchas gracias a todo el equipo de Next, siempre por el espacio. Sí, efectivamente, el presidente de la República la semana pasada sancionó dos leyes específicamente muy importantes, que una amplía lo que es el foro de maternidad hacia el padre, sobre todo para atender los temas de subsistencia, desarrollo del niño, del menor, y entendiendo que está en un estado de vulnerabilidad. Este fuero de alguna manera iguala las garantías constitucionales de la madre hacia el padre. No es un nuevo fuero. Este fuero existe en muchos países ya de la región, no es nada nuevo, novedoso, pero había que hacer la distinción entendiendo de que en este el caso que la madre del menor eh, eh, sufra un accidente y en ese accidente fallece la madre y el padre, pues el único sustento del menor, debe tener esa garantía el padre de poder llevar ese sustento al hogar. Y lo otro, la otra ley, que es una ley que aumenta las penas a los comercios por tener extranjeros sin permiso de trabajo, aumenta esas sanciones o esas penas de manera considerable, entendiendo que hemos estado viendo una cantidad de casos en aumento de esta situación de extranjeros sin permiso, y creemos nosotros que esta ley sin lugar a duda va a ser importante para lo que nosotros queremos, el impacto que queremos buscar en estos momentos a nivel nacional. Viceministro, vamos a ir más a fondo con la primera ley, esta que extiende este fuero maternal ahora al padre. ¿Cómo funcionaría? Es primero en el caso de que la madre no tenga un sueldo fijo y además también en el caso de la muerte lamentable de la madre. Sí, mira, te puedo explicar todos los escenarios que hay dentro de la ley. El primero es que cuando una mujer esté embarazada y no cuente con el trabajo, el padre usará del fuero, ese que tiene la madre o la mujer, pasa al padre. Y eso quiere decir que el trabajador o el funcionario no puede ser despedido por los meses que dure la gestación de la madre y luego del parto, que el fuero de maternidad obviamente, como ustedes saben, es de un año, extendible ahora a través de esta ley al padre, salvo algunos casos especiales, que puede ser despedido el padre por alguna situación donde habría que invocar una autorización de despido y demás. Pero también el otro escenario, en el caso de la muerte de la madre durante el parto o en los días o meses siguientes, el cónyuge, si es que cuenta con un empleado público, gozará entonces del alcance del fuero de maternidad hasta cumplirse pues un año, como vuelvo y menciono, y tendrá derecho a 15 días de vacaciones, porque también el tema para que pueda atender las situaciones propias del hogar, entendiendo que va a faltar la madre, que es el sustento del hogar y del menor, y además de no solamente dotar de ese fuero y protección, sino que cuente también con los 15 días de vacaciones para poder de alguna manera estabilizar la situación. Y también en el caso de que el padre que esté laborando por contrato definido, hora determinada, el tiempo de vacaciones será proporcional a ese derecho, pero eso dependerá del tiempo de contrato. Entonces, este fuero de paternidad suspenderá, se suspenderá si obviamente se compruebe que la mujer en medio de esta gestación percibe ingresos económicos. O sea, este apoyo, este fuero es entendiendo de que la madre no está percibiendo ningún tipo de ingreso por alguna circunstancia y Si necesitamos tiene que el algún niño tipo de tenga el ingreso. trabajo, viceministro, si la mujer tiene algún tipo de trabajo informal, ¿esto entra dentro de las recomendaciones para no ser parte de este fuero o sí? Efectivamente, creo que la pregunta es muy buena. Si percibe cualquier tipo de ingreso, por negocio propio, indirecto o directo, pero esos ingresos son de manera estable, aunque sean distintos, un mes 100 balboas, el otro mes 300, el otro mes 100, pero recibe ingresos de manera permanente y constante, se suspende y no aplicaría el fuero. Esto normalmente ubica a madres
que no pueden trabajar porque tienen de alguna manera una discapacidad, una enfermedad, que no van a poder generar ningún tipo de ingreso, entonces está el fuero. Es por justicia social y nosotros creemos que es un fuero no solamente pues hace justicia con un tema eh, constitucional, sino que también, fíjate, protege al menor, Claro. porque así produce el ingreso del trabajador, pero también es un soporte para la madre, porque fíjate el caso que te acabo de plantear de que la madre está enferma, no pueda trabajar y entonces no genera ingreso y entonces le da la oportunidad al padre para que pueda llevar ese sustento al hogar. Entonces es una ley bastante completa, no es que Panamá es el primer país en la región en tener una ley como esta, pero nosotros vemos que es una ley de primer mundo buscando esa modernidad a nivel laboral y ese equilibrio, ¿no? Entre los actores del mercado laboral. Ahora, entendiendo entonces que esto aplicaría para empleados del sector público y privado, ¿cuáles serían los requisitos que tendría que llevar esta persona para poder ser parte de este fuero maternal extendido al padre? No, fíjate, entre ellos el certificado, por supuesto, el certificado de nacimiento, y de igual manera, en tal caso, alguna constancia de la identidad de la madre, donde se acredite la identificación de la madre, serían los certificados y la documentación propia que compruebe que la misma no está generando ingresos. O sea, va a depender de la situación. Y si la madre, pues, tuvo algún accidente con consecuencias fatales, puede ser cualquier situación, muerte natural, deberá entonces presentar la documentación correspondiente, pues el certificado de función y cualquier otro documento, incluso médico, que pueda acreditar, para entonces que goce con este fuero, con esta protección, bajo la misma circunstancia que pudiese ser algún otro fuero existente. Esto es para el servicio público y el sector privado, no solamente para el sector privado como las leyes que emitimos o que son sancionadas en este tipo de ámbito suelen ser. Así que sí incluye también al servidor público, entendiendo que es un fuero, como los fueros de enfermedad, por ejemplo, que se encuentran vigentes en la República de Panamá. ¿A partir de cuándo empezaría a regir este fuero extendido a los padres? A partir de la sanción, a partir de la sanción, Pero entiende. entiendo que también hay el tema de la pandemia y que estamos en un periodo especial en el que no se le podría exigir este tipo de cosas a las empresas. Entiendo que eso es parte de la ley, ¿no? Sí, bueno, en algún momento nosotros ya estamos ya rumbo a la reactivación, como tú bien señalas, ya en octubre termina la ley 201, el primero de noviembre ya no va a haber suspendidos a través de esta ley y de hecho ya las medidas, hablando un poco del futuro, como bien tú mencionas, ya se han indicado que el gobierno está analizando pues, las medidas, ya ha flexibilizado los toques de queda, las restricciones y el gobierno continúa a través del Consejo Consultivo de Salud y el ministro de Salud y las autoridades de salud, que son los entes que tienen la propiedad de hablar de este tema, ellos ya han hablado de que se están revisando las medidas, buscando esa flexibilidad. No podemos decir ya post pandemia porque no hemos vencido la pandemia, pero de alguna manera ya estamos frente a un proceso de reactivación económica, ¿no? De recuperación. Yo he entrevistado aquí en el Noticiero Estelar a sectores que piden que todavía no se ven capaces de restablecer a todo ese personal, que por más que quisieran, la situación todavía no les permite para octubre poder traer a todo el personal de vuelta. ¿No se está evaluando una extensión? Sí, mira, inmediatamente podría decirte que no. Podría decirte de manera contundente que no hemos estado evaluando extender esta medida de suspensión. Ya Panamá ha producido una ley de manera tripartita que extendió con creces los plazos del Código de Trabajo, por lo cual de alguna manera producir una suspensión violaría el Código de Trabajo de la República de Panamá. Entonces nosotros somos garantes del Código de Trabajo, entendemos la situación, sin embargo nosotros somos los protectores, somos protectores, como te menciono, de las normativas que allí se encuentran y en el código existen algunas opciones que los empleadores pudiesen accionar en el caso de buscar alguna alternativa frente al escenario o la crisis económica que ha podido dejar el COVID. Sin embargo, debo decirte que se han encontrado, participamos de los operativos de inspecciones
que se dan aquí del Ministerio de Trabajo de manera diaria. Participamos nosotros, tratamos de participar en estas inspecciones lo más posible y hemos encontrado comercio que donde eran 2 trabajadores, hay un trabajador reactivado que todavía esté pendiente. Sin embargo, hemos encontrado que ese trabajador hace la función de 2 y 3. Claro. Entonces, lo otro que nos hemos encontrado también es que hay comercios que dicen que comercios abarrotados, madre, de alguna manera de clientes, y cuando vamos a ver tienen una cantidad grande de trabajadores suspendidos. Esta no es la realidad para todos, ¿eh? Claro, Pero es lo que nos hemos definitivamente. encontrado. Claro, Dicen que definitivamente. Y cada realidad sí. sería distinta y además también, pues, miembros de esos sectores también han comentado que tienen que pensar en los gastos no solamente del mes corriente, sino de todas aquellas deudas de alquiler, por ejemplo, en los que han tenido que incurrir y que todavía deben a varios propietarios de los establecimientos. Así que yo creo que cada situación va a ser distinta, señor ministro, y le extiendo nada más lo que han mencionado algunos miembros de sectores económicos del país aquí en el noticiero estelar de Next Noticias. Hablando de ese tema, ya para finalizar, quería preguntarle, en la medida del descuento o la reducción salarial que han hecho las empresas durante este tiempo de pandemia, ¿hay un término para esta medida? Yo entiendo que eso es parte del código laboral, pero ¿se va a seguir utilizando después de octubre? Sí, mira, eso es una de las alternativas que mencionaba del Código de Trabajo frente a las empresas que sí tengan realmente una afectación económica. Hay varias alternativas. Una de esas opciones es la reducción de jornada laboral, como tú bien me señalas, que es un mecanismo que se está usando mucho en este momento de la reactivación. Necesito reactivar a 2 trabajadores, reducción de jornada laboral acordada con las 2 partes y reactivo a los 2, porque básicamente con el salario de uno reducido puedo reactivar a los 2. Esta medida, bajo la ley 201, esta ley está concebida hasta diciembre de este año. E incluso muchas de las normas allí están hasta diciembre y otras hasta octubre con respecto a la suspensión de los contratos. Ok, Sin entonces, embargo, como vuelvo y te repito, el ajá. que cuando termine la vigencia de esta reducción de jornada laboral que hemos establecido y hemos concebido con este procedimiento de la ley 201, tendrá entonces que el empleador irse al procedimiento que está en el artículo 159 del Código de Trabajo, que como tú bien señalas, existe una norma del Código de Trabajo, solamente que deberán irse a esa norma para poder entonces buscar una reducción de jornada más allá de lo que nosotros hemos establecido. O sea que después de diciembre, a través de ese otro código, otro artículo, las empresas podrían seguir manteniendo esta reducción de salarios para los empleados. Podría, pero bajo los términos rígidos que establece el código, bajo el cumplimiento de todos los aspectos que allí se establecen, la notificación, la autorización de las 2 partes, de la notificación al sindicato, la notificación colectiva, todo lo que impone el artículo 159 y demás que están ahí establecidos en el código. Porque de alguna manera, entendiendo que estamos en una pandemia, producimos normas de manera tripartita, o sea, por las 3 partes, y pudimos flexibilizar algunas cosas, ¿no? Pero obviamente de manera transitoria, que lo hablamos aquí hace ya varios meses atrás, de manera transitoria, o sea que tienen un término de finalización de esta medida flexible. Sí, definitivamente, ¿no? Y en ciertos casos, pues, el empleado queda en una situación difícil, viéndose en un momento en donde hay tantos personas despedidas, hay tantas personas que no tienen empleo y de repente las empresas podrían aprovecharse de que prefieren seguir manteniéndose en una reducción de salario en vez de verse destituidos, ¿no? Efectivamente, es por eso que hemos tenido que establecer estos tiempos por esa misma situación que tú apuntas y nosotros vamos a estar haciendo las inspecciones necesarias. Es importante flexibilizar, pero tampoco abusar. Claro. Entonces, siempre buscando ese punto medio que hemos estado viendo en cada una de nuestras situaciones diariamente. Ya para finalizar, señor viceministro, el tema de esta ley también que les da ese poder a ustedes coactivo.
para las empresas que sigan contratando personal extranjero sin los permisos y que sea por tercera vez una reiteración en esta falta. Sí, efectivamente, mira, el artículo, ya el Código de Trabajo en el numeral 3, el artículo 20, te habla de ya de algunas sanciones. El Código de Trabajo establece un porcentaje de igual manera de 10-15% de extranjeros en una empresa, y nosotros, de acuerdo a la cantidad de multas que hemos estado estableciendo, hemos visto mucha reincidencia en empresas que son multadas y 6 meses nuevamente son multadas. Entonces pareciera es que pueden pagar las multas y seguir cumpliendo, incurriendo en irresponsabilidad, violando la norma, y entonces nosotros tenemos que de alguna manera garantizar que el extranjero con permiso de trabajo pueda laborar, pero también proteger la mano de obra panameña. Claro. Entonces, en ese escenario, el que no esté bajo las reglas laborales de nuestro país, bajo el Código de Trabajo y las normas migratorias, la empresa va a asumir las consecuencias y la responsabilidad por ello. Y es por eso que se aumenta a 500 balboas, como establecía 500 balboas, 1000 balboas y $15,000. Establecía sin considerar la cantidad de trabajadores y nada de esos detalles. Entonces, esta iniciativa nos ha permitido aumentar las multas y nos ha permitido también establecer una oficina de jurisdicción coactiva para asegurarnos de que todas las empresas que sean multadas paguen. Es decir, que existe un efecto del castigo, un efecto y una efectividad de la sanción, protegiendo nuevamente, como te digo, la mano de obra nacional, pero protegiendo los derechos humanos de los trabajadores, porque no pueden tener extranjeros sin permiso, sin cumplirse con las condiciones, sin pagar el salario mínimo, sin, de alguna manera incurriendo en jornadas dobles, sin los descansos. Entonces ahí veríamos violaciones a los derechos humanos. Entonces todo esto, que este paquete o esta ley que ha sancionado el presidente de la República, va a cubrir todas estas posiciones que te he mencionado, que hemos visto en las inspecciones. Claro. Viceministro, muchas gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Igual, y muchas gracias.